Vida. Bueno, vamos a hacer la presentación aunque sea, ¿no? Voy a beber agua, es que estoy seco. Dale, dale. Madre mía, el Twitch. A mí siempre me hace gracia porque me quedo pensando, digo, qué lamentable a veces algunas intervenciones que hacemos y algunos inicios, y luego veo otra gente en Twitch que digo, si es que es lamentable Twitch en general. Pero bueno, ahí queda. Y así empezamos el programa de Twitch. Adelante. No, es una plataforma de puta madre para este tipo de cosas, pero es verdad que la gente esta que está 12 horas de directo, pues al final evidentemente suele ser lamentable el 95% del tiempo. Bien. Dios, ¿qué me pasa hoy? Vamos a Te empezar. pasa lo que le están diciendo en el chat. Que antes éramos jóvenes y podíamos hacer estas cosas y ahora pues ya no somos jóvenes. Claro, Y, es lo que y pasa. ya la fiesta afectan de otra manera. Eso es, eso es. Bien, vamos a hacer la presentación, vamos a empezar la charla y vamos a ver qué sale hoy de aquí. Bienvenido todo el mundo a este nuevo Meriendafluzo con Ad Absurdum, capítulo 11. Siempre vamos uno más que los programas, porque llevamos 10 programas de condensador de flujo, pero 11 Meriendafluzos porque tuvimos que hacer un especial para hacerle hueco a Carlos Martínez Show. Así que llevamos 11 y a lo mejor, de hecho, por Ojo, motivos... se equipara. ¿Cómo? Al final, que a lo mejor al final se nivela. Yo iba a decir incluso que puede que superemos uno más porque tenemos una previsión de una persona que puede que por agenda tenga problemas, así que a lo mejor... Voy a silenciar el WhatsApp. Así que a lo mejor tenemos 13 al final. 13 no, 14. O se equipara, como dicen. Esto es magia, esto puede pasar cualquier cosa. Bueno, dicho eso, siempre inicio. Ad Absurdum, ¿quiénes son? Nosotros, concretamente, 3, pero falta uno. Y los dos que hay son David Omar Hola. y yo mismo, Juan Jesús. David, ¿cómo estás hoy? Siempre hago esa pregunta, hoy tiene más sentido que nunca. Mm, Estoy achacoso porque todavía arrastro un poco lo malo que me puse la semana pasada. Y claro, la resaca me está destrozando. Las dos cosas juntas no son compatibles. Pero por otra parte estoy muy contento, porque hemos tenido semanas de doble celebración, por cuestiones personales y también por cuestiones de programa, porque hemos alcanzado el récord de lo que llevamos de temporada con 578.000 espectadores, que es una auténtica barbaridad. Así es. Son 100.000 más que en el programa anterior. Es muchísimo. Es curioso porque parece que hay como una tendencia en el programa, la anterior temporada también pasó. Ahí hubo como un valle, ¿no? Un inicio muy potente, luego fue bajando un poco, luego se recuperó y bueno, básicamente desde el cuarto o quinto programa empezó a subir y el pico fue precisamente en el 10º, me parece, si no recuerdo mal, o 11º, más o menos por ahí. Y luego ya evidentemente el último pues fue el que más expectación tuvo. Este año no sé si pasará. Yo en mi foro interno creo que sí, que puede que pase otra vez algo parecido. Por ejemplo, que el siguiente programa, el número 11, baje un poquito y ya el 12, pues como es el final, pues de alguna manera atrae más a la gente. No lo sé, supongo. Que recordemos que son 12 esta temporada, que la temporada anterior fueron 13, pero esta temporada van a ser solo 12. Hmm. Así que ya solo nos quedan dos. Una cosa importante, por ejemplo, de Ser, estuvo en 3,8, que es el segundo en toda la emisión, desde que empezó el programa, de la primera temporada, porque el récord lo tiene precisamente el último programa de la primera temporada en el 3,9 y ahora hemos llegado al 3,8 en este programa, con lo cual en lo que es share pues está en segunda posición y en lo que es espectadores concretos me parece que tercera. Sí, Mm. tercera. Es interesante ver los porcentajes porque si además comparas porcentajes de la primera con los de la segunda temporada, no se corresponde el porcentaje con el número de espectadores. Eso es curioso. Y se ve que es que hay días que la gente ve menos la tele, entonces el porcentaje a lo mejor es mayor. Claro, básicamente tiene que ir por ahí. Dice Bugabea, merecido récord, muchas gracias. Enhorabuena porque no eres brutal, dice Nightingale Murciana. Y Mónica dice, ahora por el Onda. Bueno. Bueno, ya lleva un premio el programa y estuvo nominado a otro bastante relevante que no hubo suerte porque decidieron que era mejor dárselo a un programa mucho más asentado que el nuestro y con más audiencia y con más apoyo en general. ¿Por qué no? Pero es lo que hay. Me dice mi madre por privado, una dura resaca, vaya con lo que viví anoche y la sé que tengo esta mañana.
Mi madre es que está siempre al quite. Y, y eso que tu madre no estaba invitada, ¿eh? No. No, se ha puesto en nuestra posición. Bien, pues nada, yo creo que un poco con eso, ¿no? Eh, podemos tirar para adelante, ¿no? Sí, le voy pasando ya a No Ignacio. te oigo, ¿por qué no te oigo? Ya estamos con lo de siempre. Habla, habla. Decía que le voy a pasar ya a Ignacio el enlace para que se nos una y sigue sin oír, ¿no? Creo que no me oye. ¿Me oyes? ¿Hola? Ahora, perdona. Es muy raro cuando te pasan esas cosas. Yo no sé qué le pasa a mis cascos últimamente, pero como que están perfectos, pero de repente se desconectan y yo ya no sé lo que hacer porque he tocado mil cosas y no hay manera. Perdona. Que perdone todo el mundo. Ya le he pasado el enlace a Ignacio. Que yo quería aprovechar el récord para hacer un poco una reflexión, porque es verdad, como muchas veces hemos comentado, que en redes otros divulgadores pues, hacen críticas del programa, críticas que muchas veces nosotros compartimos y tal, pero la verdad es que me gustaría que un récord de audiencia así fuese motivo de celebración para todos los divulgadores, en general, divulgadores de historia, de humanidades en general, porque a fin de cuentas lo que quiere decir es que a la gente le interesa esto y que a lo mejor se puede hacer el programa mucho mejor, seguro que sí. Pero bueno, ya tenemos una puerta abierta para ir trabajando y que la gente vea que sí que se puede hacer programas en prime time de divulgación. De hecho, Órbita Laika, por ejemplo, lleva 7 temporadas, si no recuerdo mal, y durante esas 7 temporadas ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, ha subido de audiencia, ha bajado de audiencia en ocasiones, según el momento, ¿no? Pero ha demostrado que se puede y que precisamente las temporadas ayudan, o sea, el rodaje ayuda a la mejora de la calidad del programa. Al final, una cosa importante es que la mayor parte de especialistas en historia no saben hacer televisión, por no decir que casi el 100% de gente. O sea, como mucho te pones delante en un documental y más o menos sueltas tu rollo y poco más, pero es muy complicado, además, con la variedad de temas que hay aquí, ponerte delante de la pantalla y hacer ese tipo de cosas. Eso es normal que en redes pues no se aprecie tanto y que la crítica fácil salga rápido, porque al final los ánimos están ahí y yo le tengo ganas a este y le suelto esto o a aquel y le suelto aquello. Pero hay que entender las dos cosas. Nosotros continuamente lo estamos diciendo aquí, cuáles son los errores o las cosas que nosotros creemos que podríamos mejorar y que poco a poco se van intentando hacer. Dicho eso, tenemos en espera, voy a admitirlo ya, a Ignacio Martín Lerma, que ahora procede a entrar. Por ahí lo tenemos. A ver si nos oye. Ignacio. Muy buenas. Muy buenas. Te oímos, te oímos. Oímos. ¿Qué tal Con estás? mucho mejor aspecto de nosotros, siempre en general, que mejor aspecto de nosotros, pero hoy en particular más todavía. Qué va. Al revés, me hacía risa, estaba escuchando y me reía porque de jóvenes cuando tenemos una resaca nos escondemos, ¿no? Normalmente, que no nos vean nuestros padres. Y ahora hacemos un Twitch para que nos vean. Esa es la diferencia de edad, Juan. Ay, por Dios. Pues sí. Enhorabuena, Isaac. Ahora que no nos oyes y que estás entre nosotros. Sí, seguro que está por ahí escuchándonos, aunque sea desde el sofá tranquilamente. Pero que el pobre, pues le hemos dado el día de baja. No, pero estamos en confianza. Yo no pondría la mano en el fuego porque nos esté escuchando, porque hoy juega el Real Murcia. O sea que... Bueno, vale. Claro, hay prioridades siempre. A ver si quería ver al Real Murcia en lugar de... No, en la boda, que quiero tener tiempo con mi familia. Real Murcia. También es verdad que me alegro mucho, y sabéis que lo digo de corazón, de veros con sonrisa y así distendidos, porque la gente no sabe el jaleo y el cacao que llevan estos señores a la hora de grabar el programa, tanto en plató como en sus casas, y también da gusto verlos así, pasárselo bien, disfrutar, reírse y seguir haciendo divulgación con una sonrisa. Muy guay verlo. Sí, a veces está bien. La verdad es que está bien no tener tensión siempre en la cabeza.
Sí, como dice Javier Crae, y aunque sea un poco feo, no todo va a ser follar. No todo, sí, exacto, no todo va a ser. Bueno, Ignacio Martín Lerma, en realidad vamos a decir lo mismo que hemos dicho de los otros colaboradores. Si quieren que una introducción a tu persona, pueden acudir a otros programas. Aquí ya se entiende que más o menos te conocen los que están por aquí. Si, insisto, los otros programas los tenéis en YouTube, en Twitch y todos lugares, o sea que podéis entrar para ver un poco esos inicios, esa introducción a la figura de Ignacio. Pero en cualquier caso, pues eres uno de los prehistoriadores de cabecera del programa y estuviste tanto en la primera temporada como en esta segunda, así que yo creo que la primera pregunta es precisamente ¿cómo ha ido esta segunda temporada? ¿Qué te ha parecido en contraste con la primera? ¿Has visto algo distinto? No, todo está igual. Más allá de la realidad aumentada y todo eso, ¿cómo te has sentido tú? Pues voy a hacer alusión al cine, los que me conocéis bien. Yo soy de los que creo que también hay segundas partes buenas en el cine y en el condensador de flujo también las hay. No solo está Aliens, no solo está El Padrino, sino que también está el condensador de flujo. y la verdad es que yo creo que el programa ha crecido. Nació grande, porque lo dije mucho y lo digo y lo seguiré diciendo, que nació mucho más grande de lo que nos pensábamos todos. Y ahora que estoy en un periodo de crianza y veo como la cría crece mucho más rápido de lo que yo pienso, pues yo creo que al condensador le está pasando eso, ¿no? Tenemos una pequeña niña entre nuestros brazos y está creciendo más rápido de lo que nos pensamos, ¿no? Y ahí está no solo nuestras palabras, que lo podemos decir como padres enamorados, sino lo dicen los datos de audiencia, lo dice el público y lo dice la comunidad. Así que me quedo con esa comparativa paternal y maternal porque creo que es un buen ejemplo de estar haciendo cosas que están bien hechas y que crezcan sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Y cómo has llevado, aparte de todos los cambios que hemos dicho y demás, que en esta temporada hay una pequeña injusticia, ahí entonamos un mea culpa, y es que tus intervenciones prácticamente no han sido de prehistoria. Y todavía queda alguna y la gente verá que sigue sin ser de prehistoria. Bueno, eso es el hype que hay que mantener. Pues mira, estamos en confianza de resaca y siendo sinceros, el año pasado lo llevé peor, quizá porque me enfrentaba por primera vez en mi vida a hacer divulgación de cosas que no eran las mías. Ahora creo que me habéis hecho crecer muchísimo, porque creo que me ha encantado enfrentarme a retos nuevos. Sabéis que el año pasado me lo tomé como un reto, esta vez siempre, yo la vida me la suelo tomar así, cosa de aventureros, pero es verdad que me siento orgulloso de salir en la tele hablando de algo que tiene que ver no tanto con la prehistoria, porque me encanta y me alegra haber evolucionado en ese aspecto, porque reconozco que el año pasado alguna patada a la pared le di porque era como, joder, yo no me puedo sentir del todo cómodo en un tema que no es el mío, ¿no? Y vuelve a no ser simplemente palabrerío. Yo el año pasado hablé con una nieta de Thor Heyerdahl, hablé con la gente de las pirámides de las Canarias, no sé, me ha puesto en comunicación con un montón de gente que si yo estoy metido en mis piedras, en mi paleolítico, en mis homínidos y en mis árboles genéticos, pues es verdad que no hubiera vivido, por lo cual muy contento con esos temas. Es verdad que hemos tenido temas que a todos nos han dolido, porque hemos hablado ya en otros meriendazuzos pues de que no siempre los temas salen los que a vosotros os gustaría, ya no hablo de colaboradores, pero bueno, pues ojalá en un futuro, y si no hemos tenido la oportunidad de hablarlos aquí o de hablarlos en los refluzos, por lo cual no hay espinas en el cuerpo, de verdad. Muy bien. Bueno, hemos dicho, no tenía mucha relación con la prehistoria, aunque sí que tuvimos la oportunidad de aprovechar el tema de Darwin para desmentir cosas sobre la evolución humana. Y luego además hemos trabajado mucho antropología, que tú has defendido muchas veces, y bueno, lo has explicado aquí, que estuvimos hablando aquí en otro merienda flujo de lo que era la arqueología experimental y de su relación con la antropología hoy en día. O sea que tampoco es que te haya salido mucho de tu campo, ¿no? Exactamente, yo creo que he intentado, y esta vez sí que es una fase totalmente arqueológica, barrer, pero con un cepillo pequeño de paleolitista para casa, ¿no? Porque creo que en los temas, en los macrotemas que me habéis dado, los tres, siempre hemos podido meter esa introducción de mi toque prehistórico. Yo creo que era algo que vosotros también buscabais al ofrecerme esos temas, ¿no?
creo que de Darwin se ha hablado hasta la saciedad. Siempre es poco hablar de un genio como Charles Darwin, pero es verdad que merece la pena que Darwin no solo se dé en biología, porque fue alguien que ha cambiado las leyes de todos los que nos dedicamos también a la historia, aunque parezca increíble. Una vez más, la defensa de que ciencias y letras no tienen un muro de Berlín en medio. Y yo soy de los que hablo de Darwin en clase y da gusto que un paleolitista o alguien que hace historia y cultura material también hable de Darwin. Con respecto al otro día, la etnoarqueología está presente y sabéis que es un tema que me apasiona y creo que también le di mi toque un poco de creencia, simbolismo y esa realidad que vivimos los que hemos podido convivir con otras sociedades que están al otro lado del charco aún vivas, ¿no? Y en el último, pues no voy a desvelar nada, pero seguimos manteniendo esa línea y aún más porque ahí sí que encima vamos a poder enseñar cosas que sabéis que me ponen esta sonrisa. Yo voy a contar una cosa, una intimidad tuya, y para que la gente vea un poco cómo son muchas veces los... ¿Te ha pasado la borrachera o sigue borracho? Porque entonces me preocupa. Sí me ha pasado, no te preocupes. No va a ser tan problemático. Para que la gente entienda un poco cómo son los perfiles de la gente que os dedicáis a la divulgación o que tenéis un perfil académico muy específico, luego cuando tenéis que dar el salto para hablar de otras cosas, pasan cosas curiosas. Y grabando contigo, me lo dijiste tú mismo. Me dijiste, es que no sé decir 1941. Yo decía, ¿cómo no puedes decir 1941? Y claro, tú me dijiste, no, es que las fechas que yo manejo no tienen nada que ver con esto. Entonces, si tengo que decir dos veces en una misma frase 1926 y 1932, me lío. Y es una verdad como un templo. De hecho, aquí contando intimidades, una de las cosas que más ensayo en casa, y por aquí tengo a un par de mujeres que, que lo saben bien, son las fechas recientes. Porque estoy muy acostumbrado a hablar en 2,4 millones de años, a hablar en 50.000 años, pero me cuesta mucho, ¿no? 1927, no sé. Eso me cuesta mucho. Pero bueno, es un defecto profesional que yo creo que nos pasa a todos los que nos dedicamos al mundo de las piedras. Claro, a mí es que eso en un programa de historia me pareció una locura. Dije, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Y claro, cuando me lo explicaste dije, bueno, claro, para él es casi como decir el martes a las 6 de la tarde. Exactamente, mis alumnos se ríen mucho. Me acuerdo que, no sé si me pasó este año o el año anterior, cuando dije, no sé, hice una especie de paralelismo con una construcción ya del final de la prehistoria, con algo romano. Y me levantó la mano uno y me dijo, ha dicho romano, ha dicho romano. Somos así. Hay que buscar siempre la sonrisa en todo, la verdad, porque si no ya sabéis que la historia a veces es muy seria y muy aburrida. Te voy a sacar un poco del mundo prehistórico. ¿Qué sería, ahora que has dicho lo de Roma, qué sería lo que más te atrae en la historia o lo que, digamos, cuando estaba en la carrera a lo mejor si dudaba o no dudaba de dedicarte a otra rama? ¿Qué rama te atrae aparte de la prehistoria? Pues mira, he dudado poco, por desgracia, y vosotros habéis visto alguna foto mía con 4 años excavando en el jardín de mi casa. O sea que esto ya no se puede arreglar, por desgracia. Pero siempre me ha gustado... Pues mira, te voy a decir dos cosas. Una, el extremo, que nos pasa mucho a los prehistoriadores, la contemporánea. Quizá un poco por eso de que los polos opuestos se atraen, ¿no? Tuve la suerte de tener una muy buena profesora de historia contemporánea, Encarna Nicolás, y me gustaba mucho su enfoque y su manera de ver la historia casi de hoy en día para un prehistoriador. Luego ya quitando un poco eso, que fue algo que me llamó la atención durante la carrera, siempre me ha llamado mucho la atención Egipto. Sé que es un poco tópico y que quizá todos lo hemos tenido en la cabeza, pero bueno, tuve la suerte de poder ir a Egipto, que era uno de mis sueños como arqueólogo general, y siempre me ha parecido apasionante el poder que tiene una civilización tan diferente a lo que hay antes y a lo que hay después, ¿no? Y luego pues entrar en el famoso debate de si es civilización o no, que ya sabéis que eso sí que hemos hablado con algún café allí. Pero bueno, el concepto ese de extrañeza con lo que viene antes y con lo que viene después, estando no tan alejado de lo que viene antes, sobre todo en época neolítica. Entonces, claro, por ahí va un poco. Claro, eso te iba a decir, que precisamente Egipto forma parte de estos primeros estados, ¿no? Que ese paso de una sociedad sin estado a una sociedad más estatal y tal. Entonces también Egipto entiendo que aunque tú estás muy lejos incluso de la protohistoria, de alguna manera
pues evidentemente o sea, está más cerca de lo que serían los procesos de la prehistoria y protohistoria que lo que es la contemporánea. Entonces entiendo que pueda ser. Incluso la construcción, por ejemplo, de los megalitos o de los cromlechs, pues tienen mucho que ver también con esto. Guay. Lo que has dicho de que os pasa mucho a los prehistoriadores, que os gusta la prehistoria y la contemporánea, los dos extremos. Yo lo había notado ya porque, de hecho, lo comentamos también con María Javes cuando la invitamos, que ella también se dedica a cosas de memoria histórica y demás, y también ha hecho labores de restauración en monumentos que en realidad no tienen nada que ver con la prehistoria, pero lo he visto también que en Ruibal, Guerra en la Uni, en Twitter, que también es prehistoriador y dio el salto después a la contemporánea. Y eso, ahí hay un campo que hay que investigar, ¿eh? ¿Por qué a los prehistoriadores les atrae tanto el extremo contrario? Es algo del hemisferio izquierdo. Pues, yo tenía por aquí guardar una pregunta y la he perdido. Así que... Sí, bueno. yo tengo alguna más. A ver, ¿qué crees? Porque creo que también es algo interesante y espero que la respuesta no sea, aunque me vale, espero que no sea no lo que yo hago. ¿Qué crees que en divulgación a lo mejor no termina de estar lo suficientemente explicado, contado, divulgado, que falta todavía un poco de trabajo? Me refiero evidentemente de la prehistoria. Puede ser tu campo concretamente, pero... No, déjame que lo trate primero de manera general. Yo creo que la prehistoria, vosotros lo habéis casi mamado desde jovencicos, ¿no? Nos conocemos de épocas universitarias en las que no salíamos de fiesta como ahora, pero sí que, y lo habéis quizás normalizado, ¿no? Pero luego cuando habéis salido ahí al panorama del territorio nacional y os habéis convertido en reyes, os habéis dado cuenta de que no somos muchos. O sea, que realmente hay muchos prehistoriadores, pero que hagamos divulgación no somos tantos, ¿no? Quizá eso tiene una explicación, ¿eh? No es porque no nos apetezca, y es porque es un campo muy peligroso. Todos los historiadores me pueden decir que sus campos son peligrosos, pero el nuestro, y esto también lo hemos hablado, siempre el patinazo es mucho más fácil, ¿eh? Con todos los respetos a todos los periodos históricos, que sabéis que son complicados todos porque todos tienen sus lagunas. Pero yo creo que eso es algo que, pues eso, hay que ser osado y ir con los pies de plomo y saber muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Quizá luego va a la parte más particular, lo que tú dices, pues no es lo mismo divulgar pues, un coliseo romano, divulgar una gran villa medieval que un trozo de piedra. O sea, no puede ser grande y encima ocupa media pantalla, pero cuando un trozo de piedra es pequeña, pues es verdad que nosotros somos capaces de inferir mucha información a través de esos restos, pero hay que saber transmitírselo al público. Ahí yo creo que la palabra empatía es difícil, ¿no? Porque la gente pues, asocia a la historia a otras cosas que no a la prehistoria. Entonces, pues eso lo hace más complicado. A mí me ha ayudado mucho a suplir eso la arqueología experimental. Creo que ser divulgador de prehistoria sin arqueología experimental es muy difícil. Y lo digo con el mérito que tiene la gente que no lo hace, porque yo enseguida saco unas piedras, enseguida tallo, enseguida explico y eso me hace identificarme y empatizar con el que me está oyendo. Pero cuando no tienes eso y tu palabra es la única arma que tienes cargada de pasado esta vez, pues es verdad que lo veo difícil. Creo que esos son los dos elementos que hacen que se complique la hora de divulgar, ir rompiendo una lanza prehistórica siempre a favor de la divulgación. Juan Luis Arzaga ha roto todos esos esquemas, porque desde los años 90, cuando casi la palabra divulgación no se decía, él consiguió hacer eso con un yacimiento espectacular pero difícil, ¿no? Y ahora lo vemos, pues ahora está recogiendo esos frutos de toda esa vida. Entonces, todo es posible, pero es verdad que quizás requiere un esfuerzo adicional, ¿no? Añadido. Dice Nightingale Murciana en el chat, pues ojalá hubiese más divulgadores porque la educación obligatoria siempre ha sido la parte que a mí me parece que se queda siempre coja. En mi experiencia se aligera en ese tema para cumplir con el programa del curso, o no se llega ahí o se lo saltan directamente. Yo hay una cosa que quiero comentarte, y es que muchas veces cuando se leen libros de divulgación es bastante habitual que se recurra al recurso del storytelling, o como queramos llamarlo. Te cuento una pequeña historia dentro de digamos la narración histórica como tal, para llevarte un poco más cerca, para que, decías, empatices
con la gente de este momento. En el próximo libro de Javier Traité y Consuelo Sanz sobre el oro en la Edad Media, por ejemplo, pasa bastante. Hay ejemplos en los que son casi que te meten las botas de la persona para que entiendan mejor lo que está expresando, que es muy abstracto. Claro, acabas de decir precisamente una cosa muy importante, que es que en la prehistoria pasa que a veces es más complicado ser certero o ir al grano. A veces es mucho más difícil que en otros campos. Entonces te pregunto, ¿crees que se puede? Y también crees que se ha hecho algo parecido? Es decir, que no solo sea divulgación con datos, muy amena puede ser, pero digamos que no sea explicando los datos y interpretaciones, sino que también haya cierta narración, digamos, pues eso, como un cuentecillo. Que no digo el cuentecillo, pero no lo digo de malas, digo simplemente narrando. Iba a enganchar precisamente por lo del cuentecillo. Lo bueno del cuentecillo es que el mejor cuento que existe en la historia de la humanidad es nuestra historia. Entonces creo que ese storytelling que tú dices está hecho porque a todos nos interesa nuestro pasado, ¿no? Cuando de pronto cortas con tu pareja, lo primero que preguntas es cómo fue. Y qué razones, ¿no? Cuando de pronto te pasa una herida, te preguntan cómo te lo has hecho. O sea, hay que ir siempre al origen de las cosas. Entonces, yo creo que si yo te pregunto a alguien cómo somos, lo primero que tenemos que hacer es ir al origen de las cosas. Y ahí, pues los prehistoriadores ganamos por goleada porque realmente el origen de las cosas está en la prehistoria, ¿no? Entonces, lo demás es un desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto, esa sonrisa que despierta, es donde creo que hay que enganchar al espectador. Porque todos los periodos son importantes, todos nos aportan cosas para que hoy estemos aquí, pero eso, lo que siempre digo, si alguien en África no hubiera hecho esto, no hubiéramos cogido nunca una piedra y no estaríamos ahora entendiendo. Por lo cual, creo que no hay mejor storytelling que ese. Lo complicado, y por hacer alusión un poco al programa, pues cuando hay que hacer divulgación de prehistoria, en muy pocos minutos. Es muy complicado y eso pues a veces nos hace petar el cerebro y vosotros lo habéis visto porque nosotros estamos con un montón, ya no hablo de nervios o de programas de televisión, sino hablo de la cantidad de cosas que tenemos que tener en la cabeza, pues por ejemplo cuando hablas de evolución humana, es un tema muy complejo, no tiene nada que ver con hablar por ejemplo de los cultos cargos, hablar de evolución humana en tan pocos minutos requiere una complejidad que si no eres consciente de la complejidad es muy fácil, pero ya sabéis que la ignorancia es muy atrevida. Pero cuando eres consciente de la complejidad, porque llevas más de 20 años trabajando esa evolución, te tiemblan las canillas cuando de pronto subes al video wall, porque dices, Dios mío, voy a explicar mi vida en 35 segundos. Pero es verdad que luego, cuando ves que lo consigues, y eso es un poco lo que tú has comentado, Juanje, es un orgullo y una satisfacción, porque lo normal es quedarte en casa diciendo, eso no se puede hacer. Os confieso, no voy a decir nombres, pero os confieso que yo pregunté a un par de personas que si el enfoque que estaba dando de la evolución humana estaba correcto cuando estaba haciendo el guión. A biólogos, no a historiadores, sino en el caso de biólogos por términos más biológicos. Los dos me dijeron que no fuera el programa, que eso era un tema muy complicado. Y yo con eso le tengo respeto, ¿eh? Le tengo respeto a esa opinión, pero creo que entonces no hacemos divulgación y eso ya sabéis que esa bandera a mí no me gana a nadie. Yeah. Por lo cual hay que salir ahí, que te tiemblen las canillas, que sufras porque en 30 segundos hay que hablar de evolución humana, porque el espectador se merece eso, porque si no, como bien decían antes en el chat, nunca se va a divulgar bien la prehistoria. Eso, a mí eso me ha interesado mucho porque al final entiendo que hay, igual que en el ámbito científico hay artículos que te lees que son más pedantes que otros y te pueden aportar muchísimo igualmente. También entiendo que en la divulgación hay distintos niveles, distintos registros y en ocasiones es verdad que esta forma de narrar las cosas puede ser muy interesante para entrar en momentos históricos que son un poco difíciles de entender, si no, pero al mismo tiempo, por esa dificultad de entenderlo, en ocasiones es mucho más difícil narrar algo, digamos, de esa manera. Dice Bugabea, como fan de la historia agradezco la divulgación realizada por investigadores, busco entenderme con los temas históricos, pero aprecio el manejo de fuentes y a ser inteligente. Así, ahí son capos todos los del flujo. Pues te doy las gracias en nombre de todos. Y hay una cosa interesante, dice Heliocentricus, un autor que ha recurrido a esa técnica de storytelling y que me gustó mucho es Philip Matissak,
que creo que es un autor polaco, me parece. Bueno, el autor, a lo mejor no, a lo mejor la pides polaco. De un libro que sí que he leído, que es 24 horas en la antigua Roma, que está muy, muy guay. Es un libro bastante sorprendente, como porque te metes en la piel de un panadero, en la piel de personas de muy, muy de pie de calle. Y otro autor, especialmente de tema romano, que ha hecho algo muy chulo, que creo que lo he dicho ya muchas veces por aquí, pero lo diré las veces que haga falta, es este señor que ha escrito un libro que se llama Cómo entrenar a tus esclavos, que solo por el enfoque ya en su momento dije ¿cómo? Y de hecho cuando lo lees, como se pone en la piel de un romano que es dueño de esclavos, es bastante duro en ocasiones de leer ciertas cosas, porque evidentemente él intenta meterse en la piel de una persona que considera que tener esclavos por supuesto que es maravilloso y poco menos que un derecho de un ciudadano romano. El autor es Jerry Toner, estaba buscándolo pero me acabo de acordar. Jerry Toner. Yo conocí ese libro por ti, Juan. Es que es un librazo, es un librazo. Tuvo muy poco recogimiento en español. Una recogida un poco mala. En un café, me lo dije. En una cafetería que ya me sirve. Te iba a hacer una pregunta antes de que demos paso a Bernardo y empecemos a hablar de religión, para seguir hablando un poco de prehistoria en general. Esto es una conversación que tú y yo hemos tenido ya más de una vez. Bueno, no es ningún secreto que vender temas de prehistoria para un programa como el Condensador de Fuerzas es muy difícil, porque al final todo tiene que ser muy visual, tiene que haber un poco de storytelling que estamos diciendo, entonces cuesta mucho vender ese tipo de temas. Sin embargo, cuando tú enciendes la tele, en la televisión española por lo menos, se consume mucho documental de prehistoria. No sé si será gracias precisamente a esos esfuerzos que estabas diciendo tú antes de Arzuaga y demás, o si es que de verdad la prehistoria interesa. Yo creo, y lo digo de corazón, porque otras veces yo cuando empecé la prehistoria no interesaba tanto como. Y yo creo que la prehistoria interesa cada vez más. Vosotros lo sabéis, cuando hay un hallazgo de prehistoria es portada de todas las revistas. Ya no hablo de Nature, de Science, donde ahí sí que somos por goleada, porque ahí sí que los hallazgos de prehistoria más antiguas son el culmen, ¿no?, de este tipo de revistas. Pero es que me voy al día a día de la prensa, ¿no? Y yo creo que eso es muy significativo porque sabéis que la prensa no se hace eco de nada que a la gente no le importe o que no esté en boga. Yo creo que ahí la labor que tenemos los divulgadores es eso, es luchar por tener cabida en programas como este y que no solo se condene al clásico documental de la 2, nunca mejor dicho. Pero creo que sigue faltando más divulgación de la nuestra, porque ese documental sigue siendo carne de gente que le guste los documentales o gente que realmente cuando pase por ahí y ve un Australopithecus en Tanzania se quede a verlo, cosa que a mí me apasiona más. Esa gente ya está ganada, esa gente ya lee prehistoria o al menos le interesa la prehistoria. A mí me encanta cuando nuestra comunidad tuitera le sorprenden las cosas de prehistoria, gente que es de otros periodos. A mí eso me parece el verdadero gol, porque eso es el verdadero, iba a decir una palabra que no sé si digo, orgasmo como divulgador, cuando consigues que otras especialidades o otros interesados de pronto digan qué chulo lo que acaba de contar Ignacio, o esto no lo sabía, y a partir de ahora te acuerdas siempre, ¿no?, de eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente tenemos que ir a buscar. La otra divulgación está bien, lo hemos dicho, pero eso es mucho más efectivo. Hay una... ¿Envías tú, David, o envío yo el enlace a Bernardo? ¿Por dónde se lo enviamos? Se lo envío yo entonces por WhatsApp. Hay una pregunta interesante, pero que creo que será muy complicada de responder. Dice Isabel, ¿cuánto sabemos realmente de la prehistoria? Y especifica que en porcentaje. Entiendo que no es una respuesta que se pueda dar así como así, pero sí que creo que a lo mejor se puede responder más o menos ¿qué crees que sabemos de prehistoria? O más bien si falta muchísimo o falta poco de aprender sobre la prehistoria. Me he metido toda la prehistoria en un Excel, por lo cual no sé hacerle el gráfico. ojalá lo supiera. Pero creo que sabemos mucho y sabemos poco. Creo que las dos respuestas son correctas en este caso. Y lo dice alguien que dedica toda su vida a investigar, no alguien que ha leído 4 libros. Siempre vamos a saber poco, pero eso no es culpa de la investigación. Vamos a saber poco porque tenemos pocos datos. Gracias a la ciencia estamos pudiendo rellenar montones de huecos. Yo hacía ilusión en el programa, sobre todo en el de Darwin, a ese puzzle en el que cada vez nos faltan menos piezas.
simplemente nos vamos hace 50 años atrás, era impensable, o sea, que historiadores o prehistoriadores del momento supieran lo que sabemos ahora de un yacimiento. O sea, ahora mismo, por ponerte cosas espectaculares, sin que haya un enterramiento, podemos saber si hubo alguien enterrado ahí, solo por si hay ADN en el sedimento, no en los huesos. Algo que es ciencia ficción, pero no estamos hablando de Sirer y de los pioneros de la arqueología de este país, sino estamos hablando de nosotros mismos hace 5 años. O sea, es una cosa realmente increíble. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Pues esto va a ser... O sea, 2001 se va a quedar pequeño, como le pasó a Kubrick, ¿no? Es una fecha que parecía que no iba a llegar nunca y de pronto llega. Pues esto yo creo que pasa mucho. Nosotros vamos a saber muchísimo más. Donde sí, no creo que vaya por ahí la pregunta, yo además no estoy leyendo el chat, pero yo creo que donde sí está una postilla que quiero hacer es que sí que lo que sabemos, por mucho que sea poco, es correcto. Y eso es algo que a veces nosotros tenemos que pelearnos mucho porque al no existir fuentes escritas, parece que hay cosas que nos inventamos, ¿no? Y pongo a veces un ejemplo, vosotros me lo habéis oído en algunas charlas compartidas, pero creo que es un ejemplo muy, muy sencillo y muy visual, ¿no? Que es cuando yo estoy hablando y de pronto digo, y eran diestros, ¿no? Y claro, de pronto se quedan todos como diciendo, anda, el volado ¿cómo vas a ver si eran diestros? Si me acaba de decir que tiene un huesecito así y una falange, pero los dientes te dejan unas estrías donde te indica si tiraban hacia un lado o si tiraban hacia otro. O sea, no hay nada inventado. Todo lo que decimos es científico y está comprobadísimo. Y os lo dice además alguien que hace arqueología experimental. O sea, que si no lo veo, no lo creo. Si no lo sé hacer, yo no voy a decir que eso se podía hacer así. Entonces yo creo que como ese comentario es importante, porque aunque sea poco o menos que quizá en otros periodos, es interesante saber que todo sí es verídico y científico. Pues muchas gracias por responder la pregunta. Ahora vamos a dar paso a Bernardo, que debería estar entrando ahora mismo. A ver, por ahí se está asomando. Hola Bernardo, ¿nos oyes? ¿Y tú? ¿Me oyes a mí? Te oigo perfectamente. Lo que pasa es que te vemos con un poco de... A ver. Ahora te vemos bien. ¿Puedes hablar? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. ¿Me oyes bien ahora? Ahora todo perfecto. Genial. Uy. Hay un poco de fallo de conexión, ¿puede ser? Puede ser que tenga algo de fallo de conexión donde estoy. Tanto Vale. libro no deja pasar el wifi. ¿Habrá problema con eso? Vamos a intentarlo a ver qué tal. Yo por ahora creo que... O sea, se te oye bien, o sea que creo que sin problema. Si hay alguna respuesta que se corte, te lo avisamos. ¿Puedo desplazarme a otro sitio de la casa? O si vemos que no va, me puedo desplazar a otro sitio. Perfecto, sin problema. Pues bien, Bernardo, primero vamos a explicar un poco quién eres. No sé si David quiere lanzarse. Bueno, puedo intentarlo. Bernardo Pérez Andreu, además es amigo de la casa, estamos en confianza. Es doctor en teología y tiene diploma de estudios avanzados en filosofía. No sé si el diploma de estudios avanzados es equivalente a doctor. No. Ya. Ha habido, perdón, es que justo pasaba, había habido un poco de corte en la respuesta. No, que el doctor, defendí la tesis doctoral en 2003 en Perfecto. filosofía. Vale, entonces doble doctor, que se suele decir, y profesor ordinario de teología en el Instituto Teológico de Murcia. Ha escrito decenas de artículos, al menos que sepamos 8 libros propios, luego hay colaboraciones en otros libros y demás. Primeros cristianos, luteranismo, vivimos en el mundo que se vuelve más laico. Esto, Juanje, no sé por qué me lo señala. No te señalo, esto forma parte de las preguntas, David. Pequeño. Vale. No sé por qué me lo estaba señalando. No, yo tengo la costumbre en Drive, es una costumbre, una manía mía, yo voy clicando cosas al azar siempre, pero es por un poco de toque, no es nada específico, no te estoy señalando nada. Iba a comentar que aparte de en esos libros muchas veces has tratado temas históricos, que después comentaremos también el motivo de tu elección para participar en este In Medias Res, en esta sección. Y una de las cosas que has trabajado es precisamente el personaje de Jesús histórico y los orígenes propios del cristianismo y demás. O sea que vamos a tener ahí un margen para la conversación y además va a ser curioso tener como en la otra parte a un prehistoriador
que, Ignacio. que además es amigo tuyo, amigo personal. Así que yo creo que puede salir un debate interesante sobre religión e historia de aquí. Yo tengo una pregunta inicial, que es una pregunta que puede ser un poco tonta, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué ese doble doctorado? Es decir, ¿en qué momento haces uno y luego decides hacer otro más? No sé, me resulta algo extraño. ¿Eh? Nadie hace. Porque todo el mundo que me acaba la tesis es, Dios mío, me quiero ir de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a ver, en realidad mi primera tesis fue en filosofía. Yo la empecé en filosofía. La primera tesis doctoral. Una tesis doctoral sobre la relación entre Emmanuel Levinas y Derrida. Esa fue la posmodernidad, ¿no? Intentaba hacer una crítica de la posmodernidad a partir de una crítica de la lectura que hace Derrida de Levinas. Eso fue mi primer proyecto de tesis doctoral en filosofía. Pero a la vez que estaba haciendo eso, terminé los estudios de teología en Valencia y ya, de hecho, encarrilé la tesis en teología, que fue rápida, en 3 años hice la tesis en teología. Precisamente mi tesis en teología, una crítica a la modernidad del cristianismo primitivo. Hemos tenido ahí un poco de corte y no se ha entendido muy bien la que te referías con la tesis de teología. Sí, la tesis de teología la hice en cuanto terminé los estudios de teología. Yo a la vez, terminando los estudios de teología, empezaba la tesis en filosofía. Entonces, lo que hice fue, al terminar los estudios de teología, terminar la tesis de teología y aparcarla de filosofía. Entonces, pero siempre mi investigación lógica tiene un componente filosófico, siempre tiene, ¿no? Es como una inquietud. Y cuando yo defendí la tesis en 2006, la tesis de teología, y entonces retomé un proyecto que yo tenía, que era el proyecto de David Hume. Yo hice mi tesis doctoral en filosofía sobre la crítica a la religión de David Hume. Y la crítica a la religión de David Hume es poderosa porque es, digamos, siglo XVIII, un ilustrado que yo le llamo anti-ilustrado. Es lo contrario de los ilustrados. Siendo un ilustrado, se opone a las tesis ilustradas. De hecho, es considerado un escéptico, por ejemplo. Es considerado algo distinto, porque claro, no es que sea empirista, ¿no? Que no esté en la corriente idealista irracional de lo que es Europa, sino que además es crítico de los suyos mismos, ¿no? Y entonces retomé el proyecto y en 2015 defendí la tesis doctoral en filosofía. Pero es porque mi proyecto personal está muy unido a lo que es la teología y la filosofía. Ya. Eso explica un poco algo que en principio choca mucho, porque es extraño ver a una persona que se haya especializado, para empezar, en 2 ramas, aunque estén muy relacionadas entre sí, porque tal y como lo explicaba, en realidad te das cuenta de que están muy relacionadas, pero es raro también ver a una persona que se embarca en 2 proyectos Juan, todos los jesuitas tienen 2 doctorados, uno en teología y otro en otro ámbito. Puede ser en filosofía, puede ser en un ámbito de las ciencias. Los jesuitas en esto son muy, muy especiales, porque te puedes encontrar un doctor en teología que es doctor en química, por ejemplo, ¿no? Eso, los jesuitas ellos siempre es así. Digamos que jesuítica y un poco una vena. Aunque yo estudié con los franciscanos y los dominicos, yo también tengo una querencia bastante profunda, sobre todo con el pensamiento tan revolucionario, ¿no?, de los jesuitas sudamericanos, que eran españoles, ¿no?, que estuvieron en Latinoamérica, la teología de la liberación. Tengo una cercanía, ¿no?, una cercanía personal y una cercanía emocional también con ese proyecto. Quizá eso te pueda hacer explicar, porque normalmente quien hace una tesis doctoral sale Sí. ya hasta arriba, no quiere más. Sí, no quiere más tesis. Es un poco. Es algo que normalmente eso sale diciendo ya, se acabó, para hasta siempre. No hago otra. No hago otra. Perdón. Si queréis, voy a abrir yo la caja que nadie quiere abrir, y nos quitamos ya ese tema de encima. Y es que tú venías como invitado a In Medias Res, que por ahí han pasado filósofos, han pasado economistas y demás. Y cuando pensamos en ti, pensábamos que una visión de un teólogo iba a ser muy interesante para hablar del concepto de la idea de religión en general. Y en ningún momento pensamos que fuese a ser polémico. Sin embargo, ha resultado ser polémico. No sé si eres consciente de un poco la polémica que ha habido en redes. No me he enterado. Pero hubo un cierto movimiento por parte de algunos divulgadores de historia
que criticaban de la sección que había sido, creo que la palabra que utilizaban era religiocéntrica, que ponía que, claro, que al ser un teólogo el que la daba, estaba haciendo como una especie de defensa de la religión en lugar de hablar de forma más científica, decían ellos. No eres consciente de esto, ¿no? Entonces no has leído... No era consciente, ¿no? No era consciente. A mí Bueno, me parece... No sé si quieres. Yo respeto esas posiciones, pero eso es como decir que la teología no es ciencia, eso es falso. Es decir, yo no he hecho ninguna afirmación que no pueda demostrar. O al menos que desde mis bases, o sea, mis bases de conocimiento, yo no pueda mostrar cuáles son aquellos fundamentos en los que se asienta. Lo que pasa es que normalmente desde un punto de vista histórico o desde un punto de vista sociológico o de un punto de vista fenomenológico se tiende como ser aséptico respecto a las religiones. Y aquí yo creo que habría que utilizar la hermenéutica meriana, ¿no? El sujeto cognoscente se tiene que meter dentro del proceso de conocimiento. Y eso no implica perder objetividad. Al contrario, le da un plus. Es decir, si valoro religión como creyente que soy de una de las religiones, por la religión, estoy siendo, digamos, subjetivo. De hecho, es que este intento por parte de cierto cientificismo, del objetivismo absoluto, si eso no existe, si todos tenemos nuestro círculo hermenéutico interior, es imposible que no lo seamos. Otra cosa es que lo que tenemos que hacer es evidenciar cuáles son nuestros prejuicios. Yo tengo prejuicios, no prejuicios en el sentido peyorativo, prejuicios. Yo soy católico y tengo mi prejuicio católico y lo conozco. Pero eso no implica, de hecho, hombre, tuvimos poco tiempo, ¿no? En medias res, aunque tiene tiempo, tampoco es mucho tiempo para desarrollar, ¿no? Pero yo creo que en ningún momento hice ninguna aseveración que no pueda, o sea, que dependa de la subjetividad. Yo hablé desde un punto de vista la religión como un índice de humanidad, yo creo que nadie lo puede rebatir. Los historiadores, los arqueólogos, no todos pueden estar de acuerdo en que encontramos seres humanos cuando encontramos indicios de religión, ¿no? Por ejemplo, el rito del enterramiento, ¿no? Si encontramos un rito de un enterramiento, sabemos que ahí son seres humanos, que no son, digamos, simios que han crecido, sino que son ya seres humanos. E incluso no dio tiempo, y si queréis lo podemos hablar, porque yo estoy más en la línea, por ejemplo, de un científico escéptico, no se llama ateo, pero podría serlo, que es Franz de Waals. Franz de Waals defiende que la ética y la religión están en todos los seres vivos. Lo que pasa es que él es un primatólogo y lo ha estudiado en los primates. Y él dice que la ética está en los... Bueno, hay un libro que se llama, lo tengo por aquí, El mono que tenemos dentro. Es un libro, vamos, espectacular, ¿no? Es decir, no solo que por evolución venimos del mono, sino que pero suficiente inteligencia para conocer la inteligencia de los animales. Franz de Waals no es un creyente, no es un teólogo, es un primatólogo y sin embargo aporta documentación científica absoluta. Es decir, se han hecho experimentos y se han... Los bonobos y los chimpancés. Sabéis que la diferencia es que los chimpancés lo solucionan todo con la violencia y los bonobos con el sexo, ¿no? O sea, a ver si somos y menos chimpancés y arreglamos la cosa en vez de... Los seres humanos somos de los dos, lo solucionan todo igual, con violencia y sexo, no somos nosotros. Una mezcla. Me interesa mucho lo que dices porque precisamente hace unos años, 2010, 11 más o menos, aunque ya había sospechas precisamente en el campo de Ignacio con respecto a los neandertales, a si los neandertales tenían o no ese tipo de ritos, enterramientos, etcétera. Desde hace muy poco tiempo precisamente se está hablando de todo ese mundo de la creencia de los neandertales. O sea, es algo que además en el chat hace poco decía Elena que hay una fiebre con los neandertales precisamente en las últimas décadas. No sé si queréis comentar algo, si no pasamos a otra pregunta. Sí, hombre, a mí me saca el neandertal y se me dilatan las pupilas. Pues precisamente de ese tema hablamos Bernardo y yo en el backstage del condensador y de cómo han cambiado las cosas, ¿no?
siempre asociamos a los monos, a los de los monos como al origen de todo, a personas que están fuera de todos estos mundos de creencias y de habilidades cognitivas, ¿no? Y en cambio, pues resulta que en ese paquete que comprábamos completo estaban los neandertales, ¿no? Llevamos 150 años dándole caña y poniéndoles de una mala fama que no se merecen, ¿no? Y últimamente, y además eso es algo que he hablado también mucho con vosotros, pues gracias pues sobre todo a últimos descubrimientos en el mundo de la arqueología, de la genética también, pero la genética yo creo que ha confirmado más que hacer el acierto que ha hecho la arqueología, pues sabemos que esas creencias, ese simbolismo y todo ese metalenguaje era propio también de individuos neandertales. Eso rompe mucho y me une a la conversación de Bernardo, porque en el momento que tenemos creencias o que tenemos simbología, que tenemos arte, pasamos a otra dimensión completamente diferente, ¿no? Y esa es una dimensión importantísima. Habría que ver, pues como él dice, dónde está el origen de todo eso y hasta dónde nos podemos ir atrás. Yo ahí ya me quedo solo en los datos arqueológicos, pero como reflexión me parece muy interesante porque que pinten a los neandertales puede parecer una cosa más de mi campo, una noticia más, ¿no? Como quien descubre una cosa nueva, pero en realidad los 4 que estamos aquí sabemos que no lo es porque está atrasando mucho en el tiempo, en las cronologías, algo que nos hace muy humanos hoy en día. Y que lo diga un arqueólogo, que normalmente hacemos la broma de que utilizan la religión como excusa, como explicación a cualquier cosa, como comodín, es importante tenerlo en cuenta. Yo precisamente una de las cosas que entendí de esas críticas que leí por redes sociales es una cosa que estamos empezando a entrever aquí en esta conversación, y es que se confundía la idea de Dios con la idea de religión. Entonces muchas veces de Dios, de divinidad, con religión. Como que el hecho de que una persona diga yo no soy creyente no implica que tenga comportamientos, actitudes, rituales y demás en su vida. Que entiendo que además eso fue una de las cosas que tú dejaste entrever en Inmedia Red, o a lo mejor yo vi más de lo que tú querías decir, pero que una persona puede tener una actitud religiosa, puede tener una religiosidad sin necesidad de adscribirse a un culto concreto, ¿no? Sin necesidad de ser católico o luterano o budista, ¿no? Y creo que en esas críticas lo que pasaba era eso, que la gente decía, no, como es teólogo, él viene a hablarnos de su Dios, y no entendían que no, que esto era algo mucho más general, mucho más abstracto. Ya he hablado de David Hume. Una cosa fundamental, y es que en la naturaleza humana, la naturaleza, no en el comportamiento, es decir, la esencia de lo que es ser humano, está la necesidad de la creencia. Él dice una inherente. Ignacio, Bernardo, no sé si ahora mismo nos oye, pero ¿me oye, Bernardo? Sí, sí te voy a pedir si puedes probar a lo mejor en otra parte de la casa, a ver si a lo mejor... Es que ahora mismo sí que ha habido un corte que no... Perfecto. Salgo y entro, ¿vale? Perfecto. Mientras tanto, hay una pregunta por aquí que, bueno, la lanzaré después. De hecho, por ejemplo, dice Nightingale Murciana que siempre he entendido ese concepto. Ahora mismo, espérate un segundo, que se ve Ignacio como si fuera... Está Ignacio partido. Doble invitado. Está Ignacio partido por el coso este. Dice Nightingale, siempre he entendido ese concepto como espiritualidad más bien. Es verdad, yo voy a decir una cosa interesante que a lo mejor a alguien de repente salta con no, es que la excusa de siempre. Bueno, decía Bernardo precisamente que uno de los problemas que tiene la sección, igual que otras secciones, es que el minutaje es el que es. Entonces, tirando de lo que decía antes Ignacio, uniendo lo que ha dicho ahí Bernardo con lo que decía Ignacio, hay veces que hay conceptos que son muy complicados de explicar en poco tiempo, necesitan mucho más margen, y por eso a él le dijeron no hables de eso en la tele en X minutos, porque va a tener problemas. ¿Qué pasa? Que al final lo que ocurre es que hay que intentarlo, y que en ocasiones puede ser que a lo mejor la manera no digamos
agrade a todo el mundo el cómo lo ha dicho, porque esta palabra o esta frase resulta que creo que el matiz no es el correcto, y eso puede ser porque al final todos somos seres humanos, y un gran especialista puede ir allí y cagarla en público porque la televisión impone. Eso es así. Entonces, también creo que hay que comprender que a veces comprimir ciertos discursos en muy pocos minutos es muy complicado, y que algunas de las preguntas que se hacen precisamente en Inmedia Res son súper... es más, lanzo una cosa para todo el mundo que está aquí. Esta semana a la sección de Inmedia Res se lanza una pregunta muy compleja de responder, que no se puede responder en esa sola sección, y que de hecho se responde de forma bastante solvente. Pero que es tan compleja que ha habido congresos enteros sobre ese concepto. O sea que, para que se comprenda un poco a veces lo difícil que puede ser tratar ciertos temas en X tiempo en televisión. Claro. Ya estoy. Muy buenas de nuevo. A ver si ahora voy a volver a ubicar. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Sí. Vale, pues no, estábamos comentando un poco que lo del minutaje, ¿no? Que a veces es muy complicado explicar ciertas ideas un poco complejas en X minutos, un poco tirando de lo que tú citabas antes. Lo que estabas comentando, si puedes retomarlo, porque no se ha oído nada, de hecho, no se ha entendido nada. No se ha entendido nada. Bueno, mira, David Hume es el que dice que forma parte de la naturaleza humana la creencia. Los hombres no creemos en una religión o en otra, simplemente creemos. Es decir, incluso la creencia, él no habla de fe, ¿no? Habla de la creencia como un elemento natural. La creencia está por encima de la razón. Él tiene una frase que todo el mundo conoce de David Hume, que es la razón es esclava de las pasiones. La palabra pasiones en el siglo XVIII hay que traducirla por emociones en el siglo XXI, ¿vale? Y decir que es esclava no es aseverar un imperativo, sino describir el hecho. Es decir, nosotros primero tenemos emociones y luego viene la razón y pone orden. Es decir, los seres humanos no somos racionales antes que emocionales, sino que somos emocionales antes que racionales. Aquí hay un investigador, Antonio Damasio, portugués, que está afincado mucho tiempo en Estados Unidos y que tiene muchos libros de investigación, por ejemplo, El error de Descartes, En busca de Spinoza y El cerebro creó al hombre. Antonio Damasio habla del el término que él utiliza es el marcador somático. Es decir, lo que es el hombre como pensamiento y como emoción está marcado por su cuerpo. La corporeidad nos marca. Y esa corporeidad nos lleva a creer por naturaleza. O sea, por naturaleza somos creyentes. Podemos creer en Dios o en dioses. Me decía uno en Twitter, dice, oye, también se puede creer en varios dioses. En vez de en un solo dios, vale, sí, me da igual un dios o varios dioses, ¿no? Pero, o bien puedes crearte tú a los dioses, que eso es la crítica que se ha hecho desde los estoicos para acá. El hombre se crea sus propios dioses, ¿no? O bien te crees tú un dios. Pero lo que no puedes es no tener dioses. Los que conocemos bien el cristianismo primitivo sabemos que en el mundo romano a los cristianos se les llamaba impíos, se les acusaba de asebella y se les perseguía por no ser creyentes en los dioses del imperio. De hecho, los cristianos fuimos los primeros ateos de la historia. Los verdaderos ateos somos los cristianos, porque solo creemos en el Dios que da vida, el Dios de misericordia. Lo que pasa es que la palabra Dios está tan ensuciada, está tan enmierdada a lo largo de la historia, que a veces algunos prefieren no utilizarla. Pero claro, como decía el gran teólogo Karl Rahner, no tenemos otra palabra que la gente pueda entender para designar eso. Entonces, hoy en el mundo posmoderno se prefiere hablar de espiritualidad, ¿no? De una tendencia, o como algunos dicen hoy, pues, bueno, yo no sé, algo tiene que haber, ¿no? Algo, esto lo dice mucho aquí en la Huerta de Murcia, algo tiene que haber por aquí, ¿no? No se trata de que algo tiene que haber, se trata de que tiene que haber un sentido. Y yo esto en mi investigación y en mis clases lo llevo rastreando, cada vez voy más atrás, ¿no? Entonces, yo creo que la religión, que es un índice de humanidad, también es un elemento esencial de la vida. Pero claro, no debemos confundir, a lo mejor tengo que ser en esto siempre muy insistente, religión con las religiones específicas, con el cristianismo, con el islam, con el budismo. No, todo eso son manifestaciones de una necesidad humana, que es la religación, el hecho de que el ser humano necesita relacionarse.
relacionarse con los demás, relacionarse con la naturaleza, relacionarse con sus propios sentimientos, con su propia historia, todo eso es la religión. O sea que, si os dais cuenta, estoy esbozando un nivel muy amplio. Y yo cuando hablo de religión hablo desde ahí, no hablo desde mi fe, mi religión cristiana o católica, que va, ni mucho menos, ¿no? Es decir, a veces se pretende, yo es que esa discusión que hubo no la seguí, pero también te digo una cosa, David, hay veces que no merece la pena discutir con quien no quiere entender. Pues si alguien no quiere entender, adiós, muy buenas, nos llevamos muy bien, nos quedamos como amigos y un día nos vemos, nos tomamos una cerveza, pero yo no pienso discutir con quien no quiera. Y sobre todo con quien no respete una posición, ¿no? Con quien de entrada dice, no, eso es fe, eso es fe, como que es fe. Y por eso tiene menos valor, serán mis argumentos opuestos a otros argumentos. Y yo estoy dispuesto a debatirlos y, si es necesario, modificarlos. Bueno, vamos a zanjar eso ya, era simplemente porque había que comentarlo, era necesario porque había habido mucho movimiento, además nos sorprendió. A mí me hizo mucha gracia un tuit que vi que decía, claro, es que había invitado a un teólogo para que hable de algo que no existe. Anda, me hizo mucha gracia eso porque dije, madre mía, cuando se enteren que hemos invitado a un economista, ¿qué dirán? Esos sí que son buenos, los economistas, esos sí que son buenos. Os iba a lanzar una pregunta a los dos. Ahora que hemos establecido ese nivel, ¿no?, del que estamos hablando, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de religión en su expresión más amplia? Cuando tú lees un libro de historia de las religiones, al final lo que estás leyendo muchas veces es la historia de las estructuras que generan las religiones, ¿no?, de la iglesia y demás. ¿Se puede hacer una historia de las creencias a ese nivel que estábamos diciendo? Yo, si quieres, lo mío es más fácil de contestar porque es más difícil. Entonces, en el ámbito de la prehistoria, el reto me lo planteasteis antes sin vosotros saberlo, y es, haz un reflujo sobre religión. Entonces, en mi reflujo planteaba un poco, pues eso, creencias, simbolismo, arte, chamanismo, todo lo que está relacionado de la espiritualidad, ¿no? Donde, como decía Bernardo, donde es un cajón un poco que entra todo, pero que luego no todo es lo mismo, ¿no? En prehistoria lo tenemos muy complicado, casi todos los paralelos van a venir por etnoarqueología y es la única manera que tenemos de extrapolar. Ahora, existir, como bien dice Bernardo, existió, se llamara como se llamara y tuviese la forma que tuviesen, porque yo siempre pienso que las pinturas rupestres, esa teoría de arte por el arte cada vez está más en desuso, y el arte rupestre, si no, estaría en todas las cuevas que excavamos, ¿no? Y solo están algunas, por lo cual forma parte de un proceso ritual. Y dentro de un proceso ritual es una palabra que ya asociamos a arqueología, pero que lleva mucha creencia y religiosidad o espiritualidad dentro, que es que, y esto lo digo no porque me lo invente, sino porque lo he vivido con indígenas al otro lado del charco, donde hay una religión y hay un momento de ese rito, algo que ya nos hablaba comúnmente el Principito, pero que hay muchos autores e historiadores que nos han hablado de ello, pues que implica pintar en una pared. Y eso es lo que nos queda. Y hemos montado una teoría brutal en torno a ese proceso, pero lo vimos el paso 14º de los 30 que se hicieron en ese proceso religioso, ritual o de creencia. Es un mundo complicado porque no es tangible. Vosotros me habéis oído hablar mucho de la arqueología invisible, de lo que no se puede tocar y cómo eso pues, modifica nuestra conducta, nuestra manera de ser, pero no deja vestigios arqueológicos. Y Bernardo tiene mucho mérito en eso porque no es como yo que toco eso puntualmente, sino que Bernardo se dedica precisamente a todo lo invisible, ¿no? Y es verdad que es un mundo que para mí, pues, fuera de creencias o de otras cuestiones, como bien Bernardo sabe, lo que me parece, pues, su punto de vista interesante porque nos está aportando una manera de entender un mundo que es muy difícil, ¿no? Y es muy fácil decir, eso no vale, eso no es, y creo que adentrarse ahí con los pies de plomo que se adentra Bernardo es importante. Sí, yo estoy convencido de que las cavernas donde están las pinturas rupestres, y se ha demostrado que los neandertales también tienen pinturas rupestres, las cavernas son úteros. En vez de ser úteros biológicos, son úteros sociales. Es decir, el hombre sale nuevo de la caverna.
El hombre tiene que entrar a la caverna, hacer un recorrido interior profundo y salir renovado. Es un rito de paso. En la fenomenología de las religiones se llaman los ritos de paso, ¿no? El rite de passage, porque esto lo estudiaron los franceses. Esos ritos de paso, por ejemplo, nosotros en nuestra tradición, el bautismo es un rito de paso, ¿no? El matrimonio, creo que alguien se casaba, ¿no? El matrimonio es un rito de paso. Hay muchos ritos de paso. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra estructura como seres humanos. Necesitamos, vamos a ver, yo voy a cambiar de vida, voy a entrar en un nuevo ámbito de vida, eso lo tengo que vivir de una determinada manera, ¿no? Pues las cavernas pintadas, las pinturas de las cavernas son ese proceso y de verdad son muy bonitos cuando lo ves a la luz porque aquello se pintó a la luz de Ignacio, no sé cómo, con qué encenderían, pero algo muy precario, ¿verdad? Claro, prendían con tuétano, prendían fuego y entonces se genera ese juego de luces y sombras sobre una pared, no como ahora vemos un cuadro como el que tú tienes delante. Exactamente. Fijo, sino que estaríamos viendo los movimientos. De hecho, me parece que en las de Cantabria parece ahí el mamut que es capaz de caminar, ¿no? Que se mueve. Es decir, es una realidad que los seres humanos necesitan, pero es que va mucho más allá. Mira, se lo comenté a Ignacio cuando salió el libro, de hecho allí en backstage, el libro de Susana Monzó. Susana Monzó ha publicado el libro que se llama La zarigüeya de Schrödinger. El título es la zarigüeya de Schrödinger y el subtítulo es si en los animales también se da el concepto de la muerte. ¿Y por qué le llaman la zarigüeya de Schrödinger? Porque hay muchos animales, entre ellos la zarigüeya, que actúan de una manera que es impensable, se llama tanatosis. Se hacen los muertos. Cuando hay un peligro, se hacen los muertos. La zarigüeya, pero se hace la muerta hasta el punto de que huele a muerta. Es decir, emite sustancias para que el depredador no se la quiera comer, porque claro, a no ser que sea un carroñero, no se va a comer a un bicho que huele mal, ¿no? Es decir, se le abren los ojos, se queda con un rictus. ¿Cómo sabe la zarigüeya que eso es lo que tiene que hacer? Claro, la explicación sencilla, la evolución. Vale, la evolución, sí. ¿Pero por qué la evolución ha hecho eso? Porque la muerte es un elemento central dentro de la vida, pero de la vida de todos los seres vivos. Y claro, la muerte es el indicio claro, o la preocupación por la muerte es el indicio claro de la religión. Una de las cosas que dije que la religión no nace del miedo, sino de la admiración ante los procesos vitales como el nacimiento de un ser vivo, de un niño, de un ser vivo. Y la muerte, claro, la muerte propia. Entonces, ya se está rastreando, como he dicho antes en Franz de Waals, por ejemplo, se está rastreando que en otros seres vivos, sobre todo de comportamiento social, el hecho de que sean de comportamiento social es fundamental porque el grupo es el que construye, el grupo es como un yo extendido, ¿verdad? Es un yo extendido, es el que construye a la persona. Nos hacemos a partir del grupo. De hecho, tú coges a un niño recién nacido y no lo crías en grupo, no le das nada, ningún feedback con otro ser humano, nada más que darle comida y nunca será un ser humano, nunca. Será otra cosa. Conocéis lo de los niños lobo de la India, ¿no? Nunca pudieron alcanzar porque no se puede desarrollar, porque somos seres sociales, ¿no? De lo que decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Pero que seamos seres sociales, que estemos determinados por la admiración ante la existencia, nos lleva a ser seres religiosos. Es decir, es una consecuencia natural. Yo he compartido últimamente en Twitter el descubrimiento que han hecho en Japón. Unos científicos han conseguido crear moléculas de ARN que por evolución darwiniana han dado el resto. Eso ya se ha hecho. El otro día publicado en no me acuerdo qué revista científica. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida es un proceso natural del universo. La vida no es un milagro. La vida no ha venido de extraterrestres. Es que los extraterrestres ya serían la vida. O sea, la vida en el universo entero es un proceso natural. Es una consecuencia necesaria. Y como consecuencia necesaria, el autoconocimiento de esa propia vida, la autopercepción que somos los seres humanos, es un proceso de crecimiento en el cual la religión forma parte inherente de todo esto. Sí, no solo pero no hablo de la religión cristiana, ni de Dios, ni... La religión, el hecho de religarte, unirte con todo lo demás, conocerte como un ser vinculado a todo lo que te rodea. Eso es la religión, el famoso religare, ¿no?
Y sí que se podría, David, perfectamente hacer una historia de las creencias. No es necesario hacer una historia de las instituciones, que son cosas distintas. Es decir, las creencias al final generan instituciones, pero esto no lo digo yo, lo dice un sociólogo, ¿no? Lo dice... Oye, se me ha ido el nombre. Mira que... Beck, de apellido Beck, pero ahora mismo se me ha ido el nombre. Beck, y no soy capaz de decir el nombre, pero si no luego lo pasamos por algún sitio. Lo que dice es ¿Puede que ser Ulrich? todo lo humano... No, Ulrich Beck es uno. Ay, Dios santo. No pasa nada, perdón, era porque... Digo, creo que puede ser. Se me ha ido, pero bueno. No es Ulrich Beck, ese es el filósofo sociólogo alemán, ¿no? Es un estadounidense, pero... No, Peter Berger. Bueno, lo que dice es que se me ha ido Sí, que todo lo humano se tiene que institucionalizar para permanecer. De ahí nacen las instituciones, eso está muy estudiado. Es decir, la institución del matrimonio, por ejemplo. Es que esto dice, no, vamos a romper la institución del matrimonio. Es muy difícil romper eso, porque los seres humanos necesitamos institucionalizar los vínculos, las relaciones, para que sean estables, ¿no? O las iglesias, ¿vale? Las iglesias también son instituciones de una realidad. Es decir, podrán hacerlo mal, ¿no? Si nos encontramos con los casos de pederastia y tal, pues mal, muy mal, todo muy mal. Pero es necesario, es decir, es un mal, vamos a llamarle así. Digamos que la iglesia es un mal. No lo afirmo simplemente a nivel de para reflexionar. Pues sería un mal necesario. Es decir, es como si dice, no, los impuestos son malos. Bueno, pues son un mal necesario. Porque si no, no tenemos Estado. El Estado es malo. Bueno, pues el Estado es un mal necesario. Necesitamos las instituciones, pero no hay que confundirlo con la actitud de la necesaria vital del ser humano, pero no del ser humano individual, sino de los seres humanos, de las creencias, ¿no? Es esencial. De hecho, todos tenemos creencias. De hecho, eso nadie puede negarlo. Te iba a preguntar precisamente por la institucionalización de la religión. Citaste el caso y tú has estudiado bastante el cristianismo primitivo, pero yo te iba a preguntar si siempre... O sea, que entiendo que sí lo será. Si es o sea, lo acabas de decir en realidad, que es una necesidad para que perviva esa religión, que se institucionalice. Pero mi pregunta va también un poco por cuando se convierten en instituciones, estas religiones cambian mucho. Yo no diría que todas, una vez que se institucionalizan, tienen una serie de ritos nuevos, una serie de elementos nuevos que hacen que cambie la forma de vivir esa religión inicial. Entonces, por eso la diferencia que encontramos entre el cristianismo primitivo y el cristianismo, pues ya sea medieval, moderno o actual, son bastantes. Mi pregunta es, ¿se puede de alguna manera aspirar a lo que serían estas religiones primitivas, ya sea el cristianismo, el islam, etcétera, que tenían como unos objetivos? ¿Se puede aspirar a mirar a eso desde la religión institucional o no se puede y simplemente es algo distinto? Es una pregunta clave, Juanje, es clave. Es decir, podremos ser capaces desde la institucionalidad. Yo, claro, soy teólogo. O sea, yo tengo lo que se llama missio canónica. A mí el Papa Juan Pablo II me dio la missio canónica de ser teólogo cuando me dieron el título de doctor, y soy profesor ordinario de teología en 2009 con Benedicto XVI. Es decir, yo pertenezco a la institucionalidad. Entonces la cuestión es, ¿podemos manteniendo la institucionalidad, recuperar el origen de lo que fue el cristianismo? Esto es algo que hemos intentado ver por activa y por pasiva. Mira, todas las religiones, lo dije en el Condensador cuando estuve allí, todas las religiones cuando se institucionalizan luego tienen procesos digamos, de corrupción, ¿no?, que llevan a reformas constantes. Y el cristianismo ha tenido muchas reformas, ¿no? ¿Qué intentaron? La reforma luterana, ¿qué intentó? Eso, volver al origen, romper con las estructuras de poder que había en la iglesia y volver al origen. Y volvieron a crear otras estructuras de poder también. Lo intentaron, por ejemplo, todos los que son considerados herejes, ¿no? El otro día lo estaba comentando unos alumnos, ¿no? El Concilio de Constanza mandó quemar a Juan Hus, que estaba muerto, lo desenterraron los huesos y los quemaron los huesos. A Wycliffe, que ese lo quemaron vivo, y a otro más, no me acuerdo, Guillermo de Parma o algo así, lo quemaron vivo. ¿Y qué pretendían esta gente?
simplemente que la Iglesia fuera pobre. Solo pretendían que la Iglesia... Claro, la Iglesia, como es una estructura de poder, reacciona violentamente contra ellos. Siempre los críticos con la estructura de poder de la Iglesia han sufrido la violencia de la Iglesia, pero oye, antes de ayer también, aquí en la Iglesia Católica, no. Con el Papa Francisco no ha pasado. El Papa Francisco tenía un prefecto que le había sido nombrado por Benedicto XVI de la Sagrada Congregación, Müller, el cardenal Müller, nombrado por Benedicto XVI, y durante los primeros años que estuvo Müller con el Papa Francisco no pudo condenar a ningún teólogo. Yo creo que se fue aburrido de no poder condenar a ningún teólogo. Claro, yo estoy aquí para condenar teólogos que se hayan equivocado, si no los condeno, ¿para qué estoy? Y de hecho, mientras está el Papa Francisco no se ha condenado a nadie. Es decir, no es la misión que se le ha atribuido a esto. Sin embargo, ha sido muy habitual estas condenas. Entonces, podemos hacer una reforma que yo creo que es la que intenta el Papa Francisco. El Papa Francisco intenta en la Iglesia una reforma que nos lleve otra vez al origen. Por ejemplo, ha reformado la curia ahora mismo. Acaba de emitir un documento, Predicate Evangelium, para reformar la curia, porque el propio Papa Francisco dijo que la curia era un cáncer para la vida de la Iglesia. O sea, que un papa haya dicho eso. Es que yo no sé si la gente que nos escucha puede ser consciente de lo que esto supone. Bueno, le desean la muerte. Lo que menos le desean es la muerte dentro de todos los que hay allí en el Vaticano viviendo del asunto, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero yo estoy convencido de que es posible. Es posible hacer que las estructuras estén al servicio. ¿Qué ha sucedido? Vosotros que sois historiadores lo conocéis muy bien. En el siglo IV la Iglesia se convierte en religión del imperio. Y al convertirse en religión del imperio pasó de ser perseguida a perseguir. A Prisciliano lo queman en el año 395, que era un obispo católico, era un obispo católico. Solo le acusaron de herejía, pero en el fondo era porque criticaba a los otros obispos que se pegaban la vida padre aprovechándose de las estructuras de poder del imperio. Es decir, ahí es donde está el principio del mal. Lo que yo he identificado como el clericalismo. Nace el clericalismo, que el Papa Francisco lo critica a muerte, el clericalismo, porque es un mal que corrompe, porque es perder el origen en Jesús de Nazaret. El origen en Jesús de Nazaret es que la comunidad es un servicio de amor, de justicia, de misericordia, que es lo que han intentado todas las reformas. Por ejemplo, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís intentó una reforma. Lo que pasa es que no le dejaron del todo hacer la reforma. El Papa Honorio III, cuando Francisco de Asís, no sé si lo sabéis, le dijeron, mira, presenta una regla de cómo queréis vivir, ¿no?, en la Iglesia. Lo que le presentó fue el Evangelio y claro, el Papa se echaba a reír. Vais a vivir con el Evangelio, venga, hombre. Aquí ponerme normas claras de cómo vais a estructuraros y cómo vais a vivir. Y le querían obligar a San Francisco, le querían obligar a hacerse sacerdote y se negó. Y no quiso ser sacerdote, porque ser sacerdote es el gran mal que se ha producido en la Iglesia, ¿no? Es decir, hacemos una estructura de poder y sacralizamos el poder. Esto pasa en el Islam, esto pasa en el judaísmo, esto pasa en el hinduismo, en el budismo. La sacralización del poder cuando es un servicio. Por ejemplo, no pasa en las culturas, en las religiones tradicionales, ¿no?, de Amerindia o de África. Claro, son otros niveles. No se ha llegado a un nivel de institucionalización como podríamos ver en estas. Entonces, tu pregunta está ahí vigente y la tenemos que, de hecho, nos la estamos planteando los cristianos. Es decir, podemos reformar la institución y mantener la institución y hacer que sea lo que fue en el origen la religión cristiana. Bueno, otra pregunta sería si es una religión el cristianismo. Eso ya es para otro debate. Fascinante. Yo es que es un tema que me interesa mucho, precisamente esta institución. No me va a salir la palabra hoy porque voy un poco regular. El cómo convertimos en instituciones las religiones es algo que siempre me da mucha atención y sobre todo, bueno, en el caso del cristianismo, por aquello de que sobre todo pertenezco a la rama romana, pues al final me lleva a esa parte. Yo por mi parte es que además creo que con eso tenemos un poco hemos condensado, nunca mejor dicho, lo que yo por lo menos me interesaba hoy un poco comentar. No sé si David tiene alguna pregunta así más para lanzar. Yo quería recuperar una que han lanzado en el chat, que además creo que Ignacio también puede aportar ahí, porque es una cosa que también se ha trabajado mucho en prehistoria, aunque es complicado,
y es en qué lugar encaja el pensamiento mágico que incluso pervive hoy en día en alguna cultura, como explicación a los fenómenos de la vida. Pensamiento mágico. Ojo. No sé si os atrevéis a responder algo tan complejo. Creo que se resume un poco lo que hemos hablado antes. Es difícil extrapolar creencias cuando no tenemos, es como decir, ¿qué significó el arte rupestre? Si no tenemos a alguien a quien preguntarle, es difícil. Meterte en el mundo de las ideas, en historia es muy complicado cuando no existen fuentes escritas, ¿no? Porque en este caso las fuentes escritas que podemos encontrar es el arte rupestre, y el arte rupestre sabemos que muchas veces no se está pintando lo que se quiere. Un ejemplo que yo también cuento a menudo es cuando de pronto te vas al otro lado del charco y pintan un jabalí y tú estás viendo claramente una escena de caza. Y cuando ahí sí tienes oportunidad de preguntarle por qué has pintado un jabalí, te dicen que claramente es lluvia. Y tú te quedas alucinado diciendo, ¿cómo? Si es un jabalí claramente corriendo por el campo. No, es lluvia. ¿Por qué? Porque los jabalíes salen en la lluvia. Y nosotros cuando pintamos jabalí estamos queriendo que llueva, porque ellos los asocian al barro y unen esos dos conceptos. Entonces, solo con eso ya están todos los libros de prehistoria y de arte en la basura, porque enseguida nos montamos películas, nunca mejor dicho, en torno a representaciones reales o figurativas que en realidad luego están transmitiendo ideas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, creo que es complicado meternos en conceptos de magia o en este caso de creencias mágicas porque es difícil, por lo menos en las culturas que yo trabajo, creo que es complicado. Quizá en épocas posteriores, Bernardo sí que puede aportar más. Me acabas de iluminar, Ignacio. Entonces, cuando sacamos la Virgen, lo que hacemos es provocar la lluvia, ¿no? Es eso, cuando sacamos la Virgen. Exactamente. Sacamos la Virgen de la Fuensanta y mira la que ha llovido, ¿eh? Para que luego digan que no sirve de nada sacar la Virgen. Que ponga el tablacho ya, ¿no? Que cierre. Que llueve demasiado. Llevamos demasiada lluvia. Sí, el pensamiento mágico. Yo creo que el pensamiento mágico es la corrupción interior de la propia tradición religiosa, ¿no? El hecho de que saquen la cruz de Caravaca y le den 4 vueltas por Caravaca para que se acabe la pandemia, ¿qué tendrá que ver la cruz de Caravaca con la pandemia? ¿Sacar la Virgen para que llueva? Pues como decía el obispo Azagra, le dijeron, monseñor, sacamos la Virgen a ver si llueve, y dice, bueno, vosotros haced lo que queráis, de llover no está. Entonces, ya vosotros hacerlo. Hay que sacar la Virgen cuando va a llover, hombre. Sí, no la vayas a sacar cuando esté el sol. Pero tú fíjate, ahí al menos en la reflexión que estás haciendo es interesante, porque ahí al menos puedes asociar los dos conceptos. O sea, puedes intentar hacer acción y respuesta. En el mío es que encima ni acción ni respuesta. Tienes un elemento claro, que es un poco... Es que tú no te puedes salir de tu ámbito de conocimiento, es decir, que es, ¿no? Dentro de, yo sí me puedo, es que me pertenece, por ejemplo, dentro del cristianismo y sobre todo en el catolicismo hay una concepción mágica de la realidad. Y esa concepción mágica no tiene nada que ver con el origen. La gente cree que lo que hace el sacerdote sobre las formas eucarísticas es abracadabra, pata de cabra. Eso es lo que cree la gente. Mucha gente cree eso. Y no es una magia, un sacramento no tiene nada que ver. De hecho, convertir el sacramento en magia es destruir el sacramento. Eso es la mayor herejía que hemos cometido. Claro, yo esto lo digo y algunos alucinan, ¿no? Porque dentro del cristianismo mismo, esto se ha convertido como moneda de cambio, ¿no? Es decir, la oración de petición. Es que hay que orar para que Dios haga que llueva, pero a ver, ¿dónde tiene que intervenir Dios para que llueva? ¿En la evaporación del agua del mar? ¿En la condensación de los polos que va a bajar? ¿Dónde tiene que intervenir para que llueva? Dios no puede hacer que llueva, y lo digo con todo, no puede hacer que llueva. Eso no significa que Dios sea impotente, significa que hay una estructura de la física que no puede intervenir. Porque claro, luego la contraparte sería, vale, y entonces si no hace que llueva, ¿por qué lo hace? ¿Por castigo? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un ser, este Dios, el Dios tapa agujeros, el Dios terrorista que quiere gobernar y como si fuéramos marionetas, ¿no? El Dios del barroco, ¿no? El Dios del barroco. Somos marionetas y que estamos... ¿Pero qué es esto? Esto no es tomarse en serio ni la vida, ni la realidad, ni nada. Hay que tomarse en serio las cosas. Por eso, el pensamiento mágico, que forma parte de la etapa infantil, sabéis que el pensamiento mágico, ¿no? En el desarrollo de los niños, es un pensamiento, pero cuando uno madura se acaba el pensamiento mágico. Sin embargo, y aquí somos freudianos, en las religiones permanece una estructura de pensamiento infantil en la madurez. Ese es el problema de las religiones. Esto lo ha estudiado muy bien
Domínguez Morano, que es un jesuita, y que es jesuita y es, ¿cómo se llama esto? Los que hacen psicoanalista. Es psicoanalista desde el punto de vista freudiano. El problema de las religiones es que son necesarias, pero pueden producir neurosis. Hay mucha gente que está enferma de neurosis por la religión. O no por la religión, sino por su percepción de la religión. Por lo tanto, la magia ahí, yo soy partidario de limpiar. Pero claro, lo hablo desde mi tradición, desde el cristianismo, incluso desde la religión. Ahora, que haya un ámbito de realidad que nos supera, eso no es magia, eso es realidad. O sea, el hecho de que haya algo más de lo que podemos percibir, de lo que podemos tocar, por supuesto que sí. Es que nos lo dice todo, ¿verdad? ¿Sabéis el último experimento que se hizo? Que no es experimento, sino que una persona que estaba en fase ya de muerte tenía puestos los cablecitos estos que ponen para analizar el cerebro, y las ondas gamma del cerebro, que son las que tenemos en fase REM del sueño, o cuando estamos por ejemplo, cuando la gente hace oración, entra en ondas gamma, es como un sueño, ¿no? La oración es como si fuera un sueño, ondas gamma. Pues esa persona muerta ya estaba técnicamente muerta y conservó durante varios minutos las ondas gamma, que están asociadas con recuerdos de la existencia. Es una cosa interesante. Esto es lo que llaman la experiencia de aproximación a la muerte, ¿no? El hecho de que se pasa la vida en un minuto por la mente está demostrado ya científicamente. Esa persona estaba recordando y estaba muerta. O sea, esto nos debe hacer pensar, ¿verdad? Que la realidad es mucho más de lo que podemos constatar con elementos físicos, sino que hay bastante más de todo eso. Pues, perdón. Voy a recuperar otro comentario que hizo Nightingale Murciana al principio de la charla, y ya con esto cerramos, que dijo: pagaría un alquiler por pasar un día en el cerebro de Bernardo. Esperemos que el alquiler no esté muy alto. No se lo recomiendo. Bueno, ¿ha desaparecido Bernardo? No sé si eres consciente de... No, estoy aquí. Vale. Ha dicho, bueno, se acabó. Por ahí no pasó. Oye, y felicitaros por el programón, ¿eh? El programón del otro día fue un programón. El programa del condensador de flujo de religión fue un programón. Todas las intervenciones. Fue magnífico el programa. Muchas gracias. Y me sentí muy a gusto, ¿eh? Me sentí muy a gusto. No solo que también vino Juanje, sino que estaba allí Ignacio y que había y la gente es magnífica, la verdad, que se está muy a gusto allí. Te van llevando a todos sitios, te cogen, venga aquí, venga, ponte la pintura, no sé qué, la ropa, no sé cuánto, vamos a comer, ahora, vente para acá. Raquel Martos, que es una preciosidad de mujer, o sea, una cosa magnífica, muy a gusto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por esos comentarios, muchísimas gracias a los dos por venir aquí a pasar el rato y bueno, pues charlar un poco de temas que nos interesan y que vosotros pues sin ningún tipo de duda os habéis lanzado a responder nuestras preguntas, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros y por dejarnos participar en caso pues un poquito más de la familia Flucera, que ya sabéis que me siento muy orgulloso de gracias, de verdad. Muchas gracias a los dos. Bueno, y al que falta. Eso, que descanséis. Por el amor de Dios. Hay que descansar un poco, Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en otra. Hasta luego. Chao. Adiós. Bien, a los espectadores que estaban por ahí con nosotros, un segundo, hay un segundín que está el marco cuádruple este. Vale, ya está. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vernos. A mí hay una cosa que es verdad que con estos temas, hay como temas que de hecho una persona me escribió por WhatsApp cuando estuve comentando esto de que no, suele salir alguno a decir que no sé qué, y me dijeron, pues pocos son, porque en realidad hay temas que son complicados, como la religión, y bueno, y otros tantos, que son complicados porque la gente pues tiene unos sentimientos, una idea, unos prejuicios, que al final son los que te llevan a que suelten alguna cosa que sin venir un poco tal. Que no digo que todo el mundo que haya dicho algo sea por eso, digo que algunos comentarios concretos sí que eran un poco... A mí me pasa mucho, yo como ateo empedernido, me flipan todos estos temas porque lo que le comentaba antes a Bernardo, que el pensamiento religioso creo que es súper interesante estudiarlo,
Y en el caso del cristianismo es algo que nos toca a nosotros como sociedad muy cercano, evidentemente, y siempre me interesa conocer el cómo se originó, por eso me flipa mucho el cristianismo primitivo. Por lo que decía, a mí es que me hacía mucha gracia cuando la gente interpreta que hay como una especie de línea editorial en el programa, como que si nosotros nos hubiésemos planteado hacer un programa religioso, además siendo los tres bastante ateos, pero bueno. Sí. Y la gente no sabe lo difícil que sería que de verdad nosotros nos propusiésemos tener una línea editorial, porque aquí intervienen tanta gente distinta para sacar adelante el programa, que sería complicadísimo intentar hacer algo así. Sí, pero es verdad que el otro día en clase, en el aula senior, hablábamos de conspiraciones, ¿no? Y de cómo las conspiraciones en la historia, pues es algo que yo he encontrado mucho en redes sociales. Y había una cosa que comentaba que es el tema de las correlaciones y el cómo los humanos, creo que esto tiene un nombre, pero nunca me acuerdo del nombre, tendemos a establecer uniones entre puntos que en realidad no tienen ningún tipo de unión, pero estamos fuera, vemos una cosa de una manera y decimos, esto es por esto a causa de aquello, y en realidad eso no es así. Pero nuestro cerebro tiende a hacer eso continuamente, incluso cuando vas andando por la calle y te encuentras, yo qué sé, algún movidón y dices, no, esto ha sido porque antes me encontró a uno que ha dado un frenazo y entonces, y a lo mejor no ha sido así, simplemente que somos unos sesos de ese tipo de cosas en nuestra cabeza. Bien, bueno, ha sido una charla súper guay. Dice Bugabea que el nivel estaba por los cielos. La verdad es que en general la gente que traemos es porque creemos que va a ser muy interesante las con esas personas, y suele ser así. Así que... Y lo hacemos también porque nos apetece a nosotros, no es por otra cosa. Dice GCS4, ya son dicho suficientes veces que faltó la referencia del zoroastrismo, y de nuevo muchas gracias. Sí lo han dicho. El zoroastrismo fue un tema que se planteó para meter en el programa, pero como tantísimos otros, no entró. No es una cosa de que el zoroastrismo como tal no entrase, es que ese no entró como tantísimos otros. Pero eso, no podemos estar explicando tema a tema lo que no ha entrado. Porque tampoco es cuestión de lamentarse. El programa ha quedado bien. Podría haber quedado muchísimo mejor y muchísimo peor, seguro. Pero estábamos contentos. Yo estoy contento, vaya. Bueno. David. A descansar. A descansar, pero ¿cuáles son las siguientes fechas? Que ya llegaremos más descansados, espero. El jueves... En la 2 a las 10 el condensador de flujo, y el domingo volvemos a estar por aquí a las 7 de la tarde con un nuevo merienda flujo, con 2 o 3 invitados, que puede que haya sorpresa. Puede que haya. Muchísimas gracias a todo el mundo, de verdad. Nightingale, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos los que habéis dicho, habéis comentado. Siempre es un placer, y como veis las preguntas que van saliendo, si caben, que muchas veces es que es como que es un tema a lo mejor muy lejano de lo que se está comentando y de repente es complicado meter, pero si se puede meter la pregunta siempre se hace. Así que muchas gracias a todo el mundo. Un saludo enorme, nos vemos pronto.